Esto es una tele de tecnología QLED y este es el One Connect. Esto va directamente hacia la tele y se alimenta a través de esta caja que ven acá. Inicialmente, si no se hacen las mediciones correspondientes, pues podemos determinar que es pantalla. Pues este es el servicio técnico oficial, determinó que era pantalla. El cliente lo trajo hasta acá, ahí le hicimos un prediagnóstico. Y miren, esta es la razón por la cual, por lo menos, tenemos que tener adelantado el televisor para poder dar un diagnóstico. Porque igual puedes errar en tu diagnóstico o por lo menos encontrarte cosas nuevas. Esta es la tarjeta main. Descartamos que no era pantalla por esto. Con estos dos puntos, haciendo una especie de cortocircuito en estos dos puntos, podemos trabajar para medir diferentes voltajes en el televisor sin que se reinicie en caso de que fuera pantalla. Activamos todos los voltajes para la alimentación de la pantalla y no se debe reiniciar. Ahora, ¿qué pasa? Una vez activados estos dos puntos, la tele se seguía reiniciando. Entonces, por eso determinamos que la pantalla estaba en buen estado inicialmente. ¿Por qué razón? Porque la tele seguía ofreciendo el mismo efecto. Entonces, ya nos habíamos encontrado acá un sector cerca de este USB que había tenido contacto con algún tipo de líquido. Entonces procedimos a realizar una limpieza. Una vez realizada la limpieza con alcohol isopropílico, el televisor comienza a iniciar. Ya inicia, no se apagan los LED, pero ocurre algo un poco extraño. Se comienza a bloquear. Entrábamos a YouTube, podíamos estar viendo YouTube 2, 3 horas, 4 horas, y en el momento de apagar, cuando volvías a prender el televisor para que iniciara, ya el televisor no quería prender. Volvíamos de nuevo al mismo punto para revisar a ver. Y teníamos que seguir trabajando entonces en este sector. En este sector fácilmente nos damos cuenta que aquí está el USB. Aquí hay un conversor de SDC de tipo Buck o Step Down que disminuye la tensión de 12 volt a 5 volt para la alimentación de este USB. Y acá está el otro que de igual manera disminuye la tensión de 12 volt a 5 volt para la tensión de alimentación de este otro USB en este punto de acá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando realizamos las mediciones de 5 volt, acá vemos que no hay voltaje. Ahí medimos lo que es impedancia y nos encontramos un cortocircuito. Cortocircuito que también vemos acá, por lo cual están implicados los dos USB. En ese punto tiene que haber 5 volt, por lo cual no puede haber un cortocircuito a masa o a tierra. Entonces, como en ambos USB teníamos cortocircuito, decidimos enfocarnos donde había caído el líquido. Aquí teníamos varias cosas. O sea, en este punto, que es el que está en cortocircuito. Sin embargo, la alimentación del USB no está en cortocircuito. Pero uno de los pines del conversor de SDC sí estaba en cortocircuito. Que evidentemente en ese pin tiene que haber 5 volt. Entonces, acá tenemos 5 componentes. Tenemos el conversor, tenemos 3 capacitores y tenemos un varistor. Sabemos que el varistor se utiliza para protección de picos de voltaje. Cuando los picos de voltaje superan la tensión que debe haber ahí, pues el varistor entra en cortocircuito y manda todo el voltaje que hay acá a negativo para proteger el circuito. Y quizás eso puede ser una de las causas. Ya aquí, como ven, está soldado, o sea, ya yo hice las pruebas. Sacar el conversor de CDC y sacar el varistor. Este varistor no puede tener una impedancia cero, pues está desde un voltaje positivo a tierra. Si tiene una impedancia cero, pues evidentemente el voltaje irá a tierra. Vamos a cambiar este varistor. Pero quiero comentarles primeramente qué es un varistor. El varistor se utiliza, como les comenté, principalmente para proteger a los circuitos de picos de tensiones altos. Tiene resistencia infinita, por lo cual no puede de ninguna manera tener una impedancia cero. Y esta resistencia, cuando aumenta la tensión nominal, o sea, cuando el voltaje que normalmente debe haber en ese punto aumenta, la resistencia baja a cero, generando un cortocircuito total, haciendo saltar generalmente el fusible de la entrada. A este conversor de SDC le entran 12 volt positivo y él tiene que sacar 5 volt, un fusible, condensadores de acople. Acá está el bendito varistor. Esta es la simbología. Entonces de acá sale la alimentación positiva de 5 volt. Cuando en este punto, por algún voltaje, ya sea inductivo o lo que sea, existen picos de voltaje superior a 5 volt, esta resistencia de este varistor empieza a disminuir hasta que llega a 0 ohm, haciendo un cortocircuito y enviando todo el voltaje que hay aquí directamente a tierra. Al enviar este voltaje directamente a tierra, pasa dos cosas. Uno, automáticamente el consumo aumenta tanto acá que por protección la fuente se apaga y vuelve a iniciar una y otra vez, o este fusible de acá se daña. En este caso de este circuito, aquí no tenía ningún fusible. El fusible va acá en los 12 volt y evidentemente lo que hace es que se apaga la fuente una y otra vez y por eso está reiniciando. Esta es la explicación. Aquí ya le cambiamos el varistor, le pusimos uno nuevo. Este es
el que tenía en cortocircuito. Miren, voy a medirlo aquí. Ahí está. ¡Pum! Cortocircuito total. Ahí está. Sin embargo, medimos aquí ya el voltaje. Y infinito. Este es el fusible que le hablaba, que está en los 12 voltios de entrada. Vamos a colocarlo a la corriente y midamos el voltaje. Ya tenemos 5 volts y como ven, ya prendió la tele. Vamos a cerrarlo y vamos entonces a trabajar con ella. Esto es una muestra más que hay que tener casi reparado en muchas ocasiones el televisor para poder ofrecerle un diagnóstico y un presupuesto al cliente sin equivocarnos. A veces existen múltiples fallas en televisor o en cualquier otro aparato y muchas veces nos vamos por la primera falla que tiene. Entonces después es difícil, igual que el cliente entienda que hubo otra falla inicial y que generó la falla visible por la cual le ofrecimos el diagnóstico erróneamente porque no está bien. No hay una alegría más grande que ver así un trabajo terminado, llamar al cliente y el cliente con mucho gusto te diga: gracias por la reparación, aquí están sus honorarios, lo voy a recomendar. Y hasta aquí el video con esta tele QLED terminada, finalizada y lista para llamar al cliente para que venga a retirarla. Y hasta un próximo video, amantes de la tecnología.